así que hoy nos convoca un nuevo evento organizado por el Movimiento Jóvenes por Malvinas, y bueno, vamos a hacer una conferencia recordando las historias de la isla Borbón por el DIN 3. Antes de darle la palabra a los organizadores del Movimiento por Malvinas, vamos a aprovechar a un veterano de Guerra Malvinas, que es el dueño de casa, el vicepresidente segundo del Círculo Militar, el general Juan Adrián Campitelli, quien nos va a saludar y nos va a decir algunas palabras. General. Bueno, muy bien. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este Círculo Militar. Ustedes saben, el Círculo Militar, cuya principal función es estrechar los vínculos de camaradería, los vínculos de amistad y reunirnos también con nuestras familias. Y acá estoy muy agradado de ver a nuestras familias también acompañándonos a nosotros. Así es que, bueno, y yo, dos cortitas reflexiones. Como decía el señor coronel Urricarrié, yo tengo el honor, el orgullo de ser, junto a otros tantos camaradas que están acá, veterano de guerra. Yo fui con el Regimiento 25 de Infantería Malvinas, que estuvimos gran parte en el aeropuerto y otra parte que estuvo en Darwin, ahí combatiendo la compañía C ahí del teniente Pedro Esteban. Pero bueno, lo que son las cosas, y uno dice, acá los argentinos, que tenemos que ver, más que las cosas que nos separan, tenemos que ver todo lo que nos une. Y yo tuve el privilegio en Malvinas de combatir junto a camaradas de la Infantería Marina. El Regimiento 25 tuvo agregados elementos de la Infantería Marina, y yo particularmente tuve ahí un grupo de Infantería Marina que, junto con mi sección de 35 hombres, estuvimos ahí los 74 días ahí en las trincheras, y algunos de nosotros después un mes ahí de prisioneros de guerra. Y también dentro de las cosas que nos unen, un gran recuerdo por, bueno, ahí en donde estábamos éramos uno solo, no era Infantería Marina o regimiento, éramos todos argentinos defendiendo nuestros intereses vitales de la nación. La soberanía, la integridad territorial, la capacidad de autodeterminación. Pero bueno, para no cansarlos, les cuento lo último. Fíjense todas las cosas cuando uno busca, ¿qué nos une a nosotros? Un querido camarada mío, compañero de promoción, que combatió en Malvinas con su regimiento, el Regimiento 4 de Infantería de Monte Casero. Y este subteniente, Oscar Darío Silva, en su repliegue se queda combatiendo con el Batallón de Infantería Marina 5. Y es ahí donde tiene el alto honor de entregar su vida por la patria. Nuestro compañero de promoción, que aparte es el nombre de mi promoción, Teniente Post-Mortem Darío Silva. Así es que un gran orgullo de saber que, a pesar de todas las especialidades que tenemos los argentinos, unos son médicos, otros odontólogos, otros militares, otros de la Armada, otros del Ejército, lo que prevalece básicamente es la comunión de ideas y nuestra esencia de argentinos. Así que yo les agradezco muchísimo a los señores expositores, con quienes nos hemos visto, con algunos de ellos en Bahía Blanca también seguramente, con nuestros camaradas de Puerto Belgrano, con quienes también tuvimos grandes momentos de amistad y camaradería, agradeciéndoles la presencia, y desde ya los vamos a escuchar muy atentamente de sus experiencias que nos cuenten. Nuestro agradecimiento para todos. Gracias. Bueno, le voy a pasar ahora el testimonio del vicepresidente del Movimiento Jóvenes por Malvinas, sin antes hacer un pequeñísimo anuncio, que ya le mostré algo a algunas otras autoridades del movimiento. Tenemos un veterano de guerra, socio del Círculo, el coronel Solís, que tuvo la oportunidad él de estar en la recuperación de las islas,
era coronel, miembro del Estado Mayor, y tuvo él la oportunidad de volver al continente antes de, digamos, de la parte, digamos, de combate que se produjo en las islas. Y trajo un montón de documentación. Bueno, documentación que con el tiempo nos está donando. Así que estamos por abrir una sala nueva en el Museo de Armas de la Nación, que la estamos armando, se está terminando, esperemos inaugurarla prontamente y los vamos a invitar a todos, por supuesto. Y ahí vamos a lucir, por ejemplo, la lapicera donde firmó el general Menéndez, más un montón de autoridades que viajaron a ese efecto cuando tuvimos al gobernador. Digamos, son hitos, digamos, muy significativos donde tuvimos nuestro gobernador en las islas. Libro de acta que desapareció, porque después de todo el combate, obviamente, el Reino Unido de Gran Bretaña se lo llevó, lo han hecho desaparecer. Bueno, nos dejó el coronel Solís copia, fotocopia de ese libro, con la lapicera con que se firmó, con fotos. O sea, nos está dejando un montón de documentos, órdenes, que realmente son muy valiosas, que obviamente las vamos a poner cuando las tengamos procesadas, fotocopiadas, etc., las vamos a poner a disposición de todo el público en la Biblioteca Nacional Militar. Así que bueno, eso es un poco un aviso de lo que estamos gestionando, y lo pongo a colación por el tema de Malvinas. Y no le robo más el tiempo, le dejamos acá al vicepresidente que va a iniciar la presentación. Gracias. Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. Coronel, nuevamente muchas gracias por abrir las puertas del círculo. Damos inicio a la tercera conferencia del ciclo 2019. En este caso continuamos con Infantería Marina, veníamos de la compañía 12,7 del Vico. Hoy nos toca una gran unidad, el DIM 3, el Batallón de Infantería Marina número 3, que se destacó en la isla Gran Malvina, al oeste del archipiélago. ¿Sí? Formaron parte del perímetro defensivo, del aeródromo, de aviones IA-58 Pucará, y se enfrentaron a las unidades especiales, unidades elite, que es el SAS, la noche del 14 al 15 de mayo de 1982. Quería ceder la palabra a un amigo, integrante del Movimiento Jóvenes por Malvinas, el veterano de guerra de Malvinas, Javier Ramos, ¿sí? Y a los oradores, Infante Bullota, Infante Ibáñez. Bienvenidos y muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. ¿Se escucha? ¿Se escucha ahí? Mi nombre es Javier Ramos, soy conflicto clase 63. Quiero agradecer al Movimiento Jóvenes por Malvinas por la organización y el laburo inmenso que hacen para que nosotros estemos acá. Y quería presentar a quien fuera mi jefe de grupo adoptivo, el Cabo Segundo Ibáñez, Walter Charlie para los amigos, ya sé que pasamos flexionados, y al Cabo Segundo Juan Bullota del grupo MAP, que han sido sumamente importantes para nosotros los colimbas que andábamos medio perdidos en algo que era nuevo para nosotros. Vamos a hacer una pequeña introducción, yo calculo que todo el mundo debe saber, pero ante la duda vamos a hablar específicamente. ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha bien. Si no, es medio incómodo. Bien. Vamos a hacer algunas aclaraciones y a contar algunas cosas para corregir algunos errores históricos a efecto de establecer lo que realmente sucedió y derribar algunos mitos. Para el año 82, para el 1 de febrero, ingreso al servicio militar obligatorio, una ley nacional mediante la cual los jóvenes a los 18 años ingresaban durante un año o más a una unidad militar. Después de 45 y un poco más de días de intensa actividad, soy destinado al Batallón de Infantería Marina número 3. Estaba ubicado en 122 y 51 en La Plata específicamente. Después fue trasladado a la base naval de Zárate y específicamente a la compañía Hotel, la Hacha en la jerga interna. Los primeros días nos vamos de campaña volviendo al mismo lugar donde había hecho la instrucción, y el 2 de abril
como a todo el mundo, la recuperación de las islas. La campaña iba a seguir unos días más, pero se decide volver a la unidad. Nos dan franco porque eso fue para Semana Santa, 8, 10 y 11 de abril. Y el 10 de abril, que me encontraba en mi casa, me vienen a buscar diciendo que tenía que presentarme urgente en la unidad. Hasta ese momento nos habían dicho de que había la posibilidad de que se hiciera un zafarrancho de alistamiento para ver cómo respondía el personal que estaba de franco, así que lo tomé con total naturalidad y me fui para la unidad. La sorpresa fue grande que al llegar encontramos que parecía que habían pateado un hormiguero porque corría gente de acá para allá para todos lados. Nos equiparon con el uniforme camuflado, nos dieron correaje, portacargadores, cargadores, munición de guerra, casco, fusil y nos subimos a un micro. La pregunta era ¿a dónde íbamos? En el camino a alguien se le desliza de que nos dirigíamos a Río Grande. Alrededor de las 11:30, 12 de la noche llegamos a la base aérea del Palomar y a las 4 de la mañana en un avión civil, en 737, con la configuración Vietnam, como le dicen, que es cuando le sacan todos los asientos y entra más gente, a las 3 de la mañana aproximadamente efectuamos un vuelo a Río Grande y desde ahí fuimos al batallón de infantería de marina número 5. Hasta ahí las cosas para nosotros era un movimiento de tropas, en realidad estábamos bastante perdidos, nosotros los soldados, desconocíamos un montón de cosas. Ahí en el batallón de infantería 5 estuvimos un par de días y después nos trasladan a la estancia María Betty, en donde nosotros nos alojamos en los balcones de esquila de la estancia. Hicimos algunos pozos de zorro, hicimos prácticas de tiro y algunos ejercicios y muchas horas de guardia. La estancia todavía existe, es un lugar enorme. Aquí podemos ver una foto de los balcones más actual, obviamente, pero la estructura es básicamente la misma. El 25 de abril, en horas de la mañana, nos subimos a un Hércules y alrededor de las 8:30, después de casi 2 horas de vuelo, aterrizamos en el aeropuerto de las Islas Malvinas. Menuda fue la sorpresa para nosotros, aunque yo me vengo a enterar de que hubo una charla previa en la cual se nos despidió, que eso me lo acaban de contar mientras tomamos un café acá con el cabo Segundo Bullote y el cabo Segundo Ibáñez, de que nos estaban diciendo de que íbamos a Malvinas. Se nota que no le debo haber prestado mucha atención a la charla del personal de cuadros de ese momento. Estuvimos... ¿Cómo? Era sorpresa. Ah, bien, era sorpresa, por eso estuvimos 2 días en Puerto Argentino y ahora vamos a establecer algunas aclaraciones. Vamos con la composición de la compañía en ese momento. Esta era la conformación, que la única particularidad que tenía que el grupo de morteros, que tenía de 60 y de 81, la dotación era la misma. No había una dotación para morteros de 60 y una para de 81, sino que era la misma. Esto da un total de 5 oficiales, suboficiales superiores, suboficiales subalternos y 126 conscriptos, lo que da un total de 146 hombres. Eso es lo que moviliza desde la unidad, o sea, del BIM 3 a Río Grande. En Río Grande, cuando cruzamos, tenemos las primeras pérdidas. De los 146 hombres, lo primero que se queda en el continente es un grupo de ametralladoras, o sea que cruzan 2. Queda el grupo de morteros, queda el grupo de lanzacohetes, pero se nos suma una sección de cañones de sin retroceso de 75. Se pide un grupo de ametralladoras de 12,7 que nunca se materializó, motivo por el cual queda más o menos la misma conformación, con la diferencia que
bajamos a la cantidad de 134 conscriptos, perdemos a algunos suboficiales subalternos y quedamos en un total de 155 hombres. Esto es lo que cruza a las Islas Malvinas. Ahora bien, una vez ahí, volvemos a tener una separación. ¿A qué me refiero? Una parte va a la isla Borbón, que somos la primera y la segunda sección de tiradores, un grupo de ametralladora, el pelotón de sanidad, el de comunicaciones, la sección de cañones, dando un total de 87 hombres. Los oficiales eran el jefe de compañía y los dos jefes de secciones, de los 5 oficiales que había mencionado antes. Y otra parte va a parar a la península de Camber, que queda frente a Puerto Argentino. Con la tercera sección de tiradores va también un grupo de ametralladoras, el pelotón de la compañía y el oficial médico, pero el oficial médico queda en Puerto Argentino, o sea que pierden un oficial, dando un total de 67 hombres, que son los 155 que terminamos cruzando a las Islas Malvinas. Aclarado esto, ¿a qué viene? Porque siempre se habla de la compañía Hacha en la isla Borbón y en realidad éramos solamente 87 hombres. ¿Por qué se habla de la compañía Hacha? Porque con esa cantidad de hombres viaja el jefe de la compañía. Entonces se hace la asociación de que al viajar el jefe de la compañía viaja todos, cuando en realidad solamente habíamos sido 87. A su vez, en la isla tenemos agregado el personal de batallón de comunicaciones número 1, de la compañía de ingenieros anfibios, de la compañía de ingenieros mecanizados 10, del grupo aéreo de la prefectura, de la escuadrilla aeronaval número 1 y del escuadrón Pucará, dando un total, paradójicamente, de 155 hombres. Ahora bien, de todo este personal, entre el escuadrón Pucará y el escuadrón aeronaval y la prefectura, en realidad soldados, infantes o que podíamos combatir, éramos muchísimos menos. Lo cual aclara el porqué la diferencia entre una compañía y un equipo de combate, que no es lo mismo. Bien, el 27 de abril, después de estar 2 días trabajando arduamente en Puerto Argentino, en un Skyvan de prefectura, y le pido perdón a los muchachos de prefectura si hay alguno presente, pero lo más parecido a un cajón de manzana con ala, atravesamos desde el aeropuerto de Puerto Argentino a la isla Borbón. Tenía un seudónimo, ¿te acordás de la chancha? Cariñosamente, No, ni me quiero acordar tampoco. La chancha, le habíamos tomado cariño, pero... Imagínense la cara de los pilotos, nos vamos a caer en cualquier momento, y ellos que estaban entrenados y acostumbrados a volar, imagínense la cara nuestra, lo que fuese vuelo. Vale, bueno. Para que se ubique, está la isla Borbón, que está al norte de las Gran Malvinas y está distante aproximadamente unos 140 kilómetros en línea recta de Puerto Argentino. Vamos a profundizar un poquito más sobre la isla. Tiene una superficie aproximada de 88 kilómetros cuadrados y de 32 de largo en su extensión, si trazáramos una línea recta de este a oeste o viceversa, en su máxima extensión. El mismo cuenta con establecimiento, que era una casa principal y varias casas donde vivían los isleños, que en ese momento eran 23, entre hombres, mujeres y niños. Se dedican principalmente al ganado ovino. Cuenta con una pista de aterrizaje de unos 700 metros de tierra, con pistas alternativas, o de, en realidad tiene otro nombre, si hay alguna de Fuerza Aérea que me corrija, ¿no? Bueno, entonces queda con pistas alternativas y lo solucionamos así. En la cual se decide establecer la estación aeronaval Calderón, y para eso cruzamos los infantes de marina, para proteger la pista. Motivo por el cual se le monta un dispositivo alrededor del caserío de seguridad y otro alrededor, a los costados de la pista, que eran posiciones con pozo de zorro, con pelotones y cada uno, o sea, 4 soldados dentro de cada pozo. Específicamente mi posición era la primera si vamos de este a oeste. Vamos a ver ahora un acercamiento de la zona de la pista y del caserío
ver, estaba la casa principal, el depósito de municiones, el muelle principal, había otro más chico, las trampas explosivas que se habían colocado en las distintas zonas, los cañones y las MAC que se habían puesto como dispositivo de protección al radio caserío, las posiciones alrededor de la pista y una ampliación un poco más grande de cuál era mi posición. Hasta acá, hasta el 1 de mayo, nosotros veíamos las cosas como una instrucción un poco a lo mejor más intensa. La verdad que la guerra la veíamos muy lejos, pero muy lejos. De hecho, el rumor que se corría era de que los ingleses no iban a venir, que eran dos islas que estaban muy lejos y un montón de cosas más, motivo por el cual a nosotros también nos tenía, en cierta forma, relajados y despreocupados. Sin embargo, el 1 de mayo, 1642, el primer teniente Carlos Perona es derribado sobre la isla Borbón, y ahí nosotros empezamos a tomar conciencia de que las cosas en realidad no eran tanto como pensábamos. Tuvimos personal de cuadro que nos ha guiado y nos ha llevado de manera correcta, diciéndonos cómo eran las cosas, sin vueltas, lo que nos ha permitido a nosotros tomar mayor conciencia de que en realidad cómo venían las cosas. Por suerte, el primer teniente Perona logra eyectarse y es rescatado, y al otro día es evacuado al continente. El 5 de mayo tienen una misión sumamente importante. Despegan dos turbomentos a cargo del teniente navío Pereira Dosso y del teniente fragato Huerti alrededor de las 12:20 del mediodía, porque habían visto unos globos aerostáticos al norte del estrecho de San Carlos y les encomendaron la misión de irlos a destruir. Los pilotos van, cumplen su misión y cuando vuelven se encuentran con una PAC de Harriers y ante la desigualdad deciden hacer maniobras evasivas entre medio de las nubes. Los Harriers dan un par de vueltas y al no poder encontrarlos deciden retornar a destino, y por suerte vuelven sanos y salvos los pilotos alrededor de las 13:15. Si bien ya habíamos visto mucho movimiento y habíamos tenido el derribo y habíamos empezado a tomar conciencia de cómo venían las cosas, en realidad todavía nosotros veíamos las cosas muy lejos. El 13 de mayo, a las 13:30 aproximadamente, ya habían venido antes un par de aviones Pucará desde la Van Cóndor, que estaba en la zona de Darwin, que tenía como pista alternativa ante las alertas rojas el ir a Puerto Argentino o el venir a Borbón. Ante una alerta roja deciden venir a Borbón, y a partir de que aterrizan los aviones, minutos después comienza a alargarse una lluvia intensa que va a durar todo el día 13 y casi todo el día 14, lo que ocasiona que se inunden todas las posiciones. Y si hubiésemos tenido una bomba de achique hubiese sido imposible desagotarla, porque entre la cantidad de lluvia que caía más las características del suelo era entrar agua de manera constante en todas las posiciones, motivo por el cual se decide que evacuemos a la zona del caserío y reforcemos en los distintos puertos la seguridad alrededor del mismo. Eso queda vacío, los pozos, lamentablemente justo para la fecha en la cual el SAS ya tenía determinado hacer el ataque sobre la pista. En la madrugada del 15 de mayo a las 2:30 aproximadamente, en dos Siquín provenientes del Hermes, 45 comandos del SAS del Escuadrón 22 descienden en Phillips Cove, en el extremo sureste de la isla Borbón. Los helicópteros vuelven y el Glamorgan toma una posición alrededor de 12 o 14 kilómetros al norte de la isla, que brindaría después soporte de fuego. Una vez descendidos los comandos, avanzan hacia la pista,
a efectos de montar una base de morteros que trajeron y dividirse en dos grupos. Mientras el Glamorgan hacía maniobras evasivas para, en caso de ser detectado, tratar de recibir la menor cantidad de impactos posibles, los comandos montan una base de morteros y tienen un grupo de soporte de fuego, y el otro grupo se dirige hacia la zona de la pista, pasando por detrás del caserío. A las 4 de la mañana, los comandos ya habían llegado a la zona de la pista y habían empezado a poner cargas explosivas, y son detectados por parte del personal que estaba haciendo guardia, y desde la Morgan tienen una iluminante que hace que la noche se ponga prácticamente de día, y comienzan los combates, divididos en varias zonas. Los que estaban de guardia y haciendo rondín en la zona de la pista, la sección cañones con los refuerzos que tenía, y la sección de grupo de MAC que estaba en este sector. El resto del personal que habíamos entregado a la guardia, estábamos durmiendo, salimos rápidamente de adentro de los galpones y nos encontramos con el grupo de soporte de fuego que tenían los morteros, así que era un enfrentamiento en abanico, por decirlo de alguna manera. Esto dura aproximadamente una hora, aunque a nosotros creo que nos pareció un año, se pierde la noción del tiempo. Los comandos logran destruir los aviones y a las 5:15 aproximadamente repliegan a la misma zona donde habían desembarcado y suben a los Siquín y vuelven al Hermes. Mientras tanto, el Glamorgan venía efectuando soporte de fuego naval y lo realiza en distintas zonas, arrancando por el Monte First, que era donde suponían que teníamos el radar, y las zonas aledañas. Bombardean parte del sector norte de la pista y después bombardean pasando el sector de las casas para cubrir el repliegue del SAS, evitando que nosotros pudiéramos seguirlos. Esa noche se efectuaron 163 disparos y tuvimos la suerte de no tener bajas ni heridos. Miento, tiene razón, puedo evitar lo de los funcionarios, ando con la cabeza echada a casa. Tuvimos un herido de un disparo en el brazo, pero es una herida menor, a tal punto de que no solo no quiso ser evacuado, sino que no fue evacuado tampoco. Acá podemos ver una foto que me la envía uno de los tripulantes del Glamorgan, donde se ve el fogonazo del cañonazo y el fogonazo anterior que hace impacto en el suelo. Y para que se tenga una idea aproximada de cuál fue la dimensión de los impactos, en el 2017 tuve la suerte de poder volver a las islas y poder volver específicamente a Borbón. Tengan en cuenta que esta es la distancia, yo mido 1,90 m y con los brazos extendidos, la distancia es bastante grande también, y estoy parado en el medio de uno de los impactos. De esos 163. No han quedado todos, la mayoría se han ido borrando, pero algunos han quedado. En esta foto estoy señalando desde dónde provenían los disparos en el momento en el que yo estoy en combate. Este corral no existía en ese momento, o sea que esto estaba descubierto, y este galpón, que si bien está bastante arruinado, era el depósito de municiones, que aducen que fue destruido. Si lo hubiesen destruido o lo hubiesen volado, no creo que podría estar contando la historia esta noche acá, teniendo en cuenta la distancia en la que estoy, que de hecho estaba parado del otro lado de este cerco, cuando empiezan los combates. En la cabecera de la pista, los ingleses
hacen un recordatorio, no un memorial como le dicen ellos, tiene otro nombre esto, es un recordatorio donde la placa, palabras más, palabras menos, dice que ahí descendieron del escuadrón 22 del SAS y destruyeron los 11 aviones y que tuvieron soporte de fuego de la Morgan comenzó la etapa de liberación de las islas. Pero lo que me llamó la atención, y que ya lo había visto en varias otras fotos, es coronas o ofrendas de flores, pero en este caso en la base de este recordatorio, una crucecita que después cuando me acerco y veo, tiene una poppy, que es la flor que se utiliza en homenaje a los caídos, y en la base dice in remembrance, o sea, en recuerdo. Esto no garantiza absolutamente nada, pero genera algunas preguntas de qué es lo que realmente sucedió para que dejaran algo así. Los diarios, tanto británicos como argentinos, publican la noticia. No tengo específicamente la fecha de este diario, pero habla de que un grupo de comandos de los Royal Marines habían atacado la isla. El resto de la nota habla de la descripción de lo que es la isla Borbón, de los habitantes y que se dedican al ganado ovino, pero en el último párrafo, sí, con el diario del lunes es fácil sacar análisis, pero sorprende que dice algo así como que el ataque sorpresivo podría ser el punto de partida para establecer una cabeza de playa en la isla Gran Malvinas, y que esto le daría a los británicos un punto de partida directamente detrás de las líneas argentinas que están en Puerto Argentino. Tengan en cuenta que estamos hablando de Borbón y que después ellos desembarcan en San Carlos. Los diarios argentinos, 2 días después, específicamente el 17 de mayo, hablan de la versión inglesa. Y según el Ministerio de Defensa, dice que el operativo del SAS fue un éxito con un precio de 2 pérdidas menores. Cómo llegaron los SAS y cómo se fueron. Y después, según funcionarios del gobierno, según los funcionarios del Ministerio de Defensa británico, se destruyeron los Clara, los 4 Turbomentor y el Skybank, y las autoridades argentinas reconocen que solamente 3 aviones fueron dañados. La versión inglesa era correcta, la versión nuestra no. ¿Eso implica que estén mintiendo? No. Pero sería entrar en un detalle que nos abriríamos demasiado en cuanto a lo que es las publicaciones y la información durante la guerra. Por eso lo debería traer al doctor Amendolara, que tiene clarísimo. Vamos a hablar, y terminamos acá con el tema del ataque y el combate del SAS. La misión del SAS tenía 5 objetivos: destruir los aviones, el radar, el depósito de municiones, el de combustible y ponerse en contacto con los isleños. ¿El primer objetivo, destruir los aviones, lo consiguen? Sí. La misión nuestra era defender la pista, y en caso de no poder sostenerlo, debíamos detonar las cargas explosivas y dejarlas inoperativas y resistir lo máximo que se pudiera, y en caso de no poder resistir, debíamos replegar. No había muchos lugares a donde replegar, teniendo en cuenta que estábamos en una isla separados, en la parte más cercana a 1 kilómetro de la Gran Malvina, así que no teníamos barco, no teníamos helicóptero, no teníamos lancha, no teníamos nada, así que era o caminando por arriba o por abajo del agua. Pero bueno, es un detalle menor que no viene al caso. De los objetivos del SAS, ¿logran destruir los 11 aviones? Sí. ¿El radar? No. ¿Por qué no destruyen el radar? Porque no existía. A pesar de que durante un montón de tiempo sostuvieron que habían destruido el radar. El depósito de municiones tampoco. Hace un rato mostré la foto en donde yo estuve combatiendo, y si bien el galpón no estaba en las excelentes condiciones en las que estaba en ese momento, el galpón todavía sigue de pie. Y suponiendo de que se hubiese hecho un galpón nuevo en lugar del que estaba en el 82, si lo hubiesen destruido realmente, insisto, estaba a 2 metros del galpón, difícilmente hubiese podido contar la historia.
El depósito de combustible tampoco, porque no es que había un depósito de combustible, sino que los tambores de JP1 estaban diseminados en distintos lugares y había 1 o 2 tambores siempre en la pista por si se necesitaba reabastecer alguno de los aviones o helicópteros que vinieran, y tampoco lograron establecer el contacto con los isleños. La misión nuestra era defender las pistas, la pista, y en caso de no poder detonar las cargas explosivas, como habíamos dicho. La pista se defendió. En ese momento no supimos si era un ataque comando o si era un desembarco, si venía toda la flota y desembarcaban todas las tropas británicas o no. Así que para nosotros, al ver la cantidad y el volumen de fuego del cañoneo naval, más los morteros, más el intenso tiroteo, se decidió detonar las cargas explosivas y dejar la pista que no quedara operativa, y se combatió hasta que se pudo. Evidentemente debe haber sido bastante intenso porque de los 5 objetivos, 4 los dejaron en el camino y replegaron. Ese mismo día, alrededor del mediodía, en un chino, el teniente Guillermo Anaya viene con el mayor Castañeto y la compañía Comando 601 a evacuar personal de Fuerza Aérea y de Prefectura, que ya no cumplían ninguna misión, porque al estar destruidos todos los aviones no cumplían ninguna función. Los comandos se quedan y comienzan a realizar distintos rastrillajes por la isla, acompañados en algunos casos por personal de Infantería de Marina, y el personal de Fuerza Aérea y de Prefectura es evacuado. Si bien se supone que acá terminó la historia de Borbón, en realidad suceden un montón de cosas más. El 19 de mayo a las 4 de la mañana aproximadamente vuelven a bombardear la pista. La verdad que nosotros no entendíamos cuál era el objetivo, porque suponíamos de que había quedado claro, y de hecho las imágenes satelitales mostraban los agujeros en los distintos lugares de la pista, que si bien se fueron arreglando, evidentemente o tenían bombas de más o la verdad que no tenían cariño, porque no solo ese día, sino que en varias oportunidades más nos volvieron a atacar. El 23 de mayo, alrededor de las 15:40, una cuadrilla formada por el mayor Martínez y el teniente Huerponi, no recuerdo bien si iban o venían de una misión, y es interceptada por una PAC británica, y el teniente Huerponi es derribado sobre la isla Borbón. Estuvimos en el 2017, como decía, y los restos del avión están esparcidos en más de 2 kilómetros, así que imagínense que el impacto les tiene que haber dado de lleno. Y para variar, a las 2:05 de la tarde nos volvieron a bombardear. Evidentemente estaban encariñados con nosotros. Acá podemos ver la matrícula del avión. Se lee poco, pero C437, de una parte del ala del avión de Huelponi, que todavía se conserva en el lugar. El 24 de mayo, a las 11 de la mañana aproximadamente, el Broswo se encontraba haciendo un piquete radar al norte de Borbón y detecta una escuadrilla de daggers formada por el teniente Castillo, el mayor Puga y el capitán Díaz. Envía una PAC británica y la misma logran derribar a los 3 aviones. Lamentablemente el teniente Castillo no logra eyectarse y fallece. El mayor Puga y el capitán Díaz sí. El mayor Puga cae al agua y el capitán Díaz logra caer sobre Borbón y el avión se estrella. Ambos pilotos, tanto Puga como Díaz, logran salvarse con heridas, pero logran salvarse. En esta foto podemos ver el impacto del avión de Díaz cuando pega contra el suelo, que genera un impacto bastante grande, y los restos del avión están diseminados en casi 1 kilómetro. Aquí podemos ver parte de
a las 9:30 de la mañana aproximadamente, al noreste de la isla Borbón, es derribado el capitán Hugo Palaver. No tuvo posibilidades, el misil impacta de lleno y lamentablemente fallece. Pero ese día, horas más tarde, las cosas cambiarían. Alrededor de las 12:45, desde el continente se solicita que se informe la presencia de 2 buques al norte de la isla Borbón. En ese momento sale una patrulla, la cual se dirige al Monte Firth a establecer una posición y un puesto de observación, y alrededor de las 15:35, acá tenemos a los protagonistas, que a lo mejor ellos pueden andar con algún detalle más de qué fue lo que sucedió mientras estaban ahí arriba. Cuento ese momento, nos mandan en patrulla a ese monte con un oficial, un suboficial y un empleador y algunas personas del pelotón a hacer una observación en la altura. La misión era hacer una observación nada más, pero no sabemos qué. La información hasta migrado de Cabo Seguro, no sabía qué era. Cuando llegamos a la altura, el oficial nos dice descanso, y no es descanso, y dice claro, era descanso, y a mí me tocó la franja horaria, digamos que se dio el reloj en 4, a mí me tocó de 12 a 3, el resto de 3 a 6 y así. Con los prismáticos, vieron gigantes esos prismáticos, eran los chiquititos comunes, empezamos a observar mi punto de 12 a 3, y más o menos a la 1 veo una manchita chiquitita de 5 milímetros, pongamos, color medio blancuzco, gris, pero no se veía bandera, no se veía nada, si era propia tropa o no era tropa nuestra o enemiga. Entonces le digo a un soldado mío, Giordardino, que era mi reemplazante en caso de pasar algo, Giordardino, fíjese qué ve, sin decirle qué cosa. Empieza a mirar a ese punto, sí, como segundo, veo algo, una mancha, parece un barquito, dice, un barquito. Y nosotros vimos uno, no es que vimos 2, veíamos uno. Resulta que después, con la historia, estaba a la par el otro barco. Bueno, dimos parte al suboficial en ese momento. Mire, suboficial, fíjese que ve usted un barquito. O sea, antes de un parte al oficial que estaba a cargo. Entonces, bueno, listo, sí, es un barco, vamos a dar parte al oficial. Bueno, cuando dimos parte al oficial, en ese momento se quiere comunicar. Se comunica con la base de la isla nuestra. Claro, comunicaciones, se quiere comunicar, que está el comunicante allá atrás, se quiere comunicar con Puerto Argentino, no tiene buena comunicación. Entonces se comunica con el continente, esa pérdida de tiempo con el continente. El continente respondió y bueno, al rato nos dicen, bájense, urgente, que viene una escuadrilla. Y bueno, patita mía, ¿para qué te quiero? Era correr hasta donde estaba el jeep. Mientras que íbamos bajando, pasaron los aviones rasantes. Cuando estamos ya subiendo arriba del jeep, vemos una humadera ahí en el horizonte donde estaba esa mancha. Y bueno, eran los aviones que están los pilotos que le habían pegado al Coventry. Y bueno, le dieron al Coventry. Cuando íbamos siguiendo bajando nosotros, para llegar a la base nuestra, yo veo 14 helicópteros ingleses que venía a salir de San Carlos a rescatar los heridos de ellos o fallecidos, ¿no? Hicieron 2 viajes, pero una maniobra rapidísima fue. Y bueno, y eso fue todo hasta que nosotros nos refugiamos en la base, las posiciones nuestras, y bueno, después nos fuimos enterando que era el Coventry, por medio de unas radios que nos hacían escuchar que era mentira y era verdad, y bueno, esa es historia que hay interna en ese lugar, ¿no? Y después cuando fue la rendición, que dice el tema radar, cuando nos rendimos, voy a adelantar un poquito, cuando dice el tema radar, nos agarran prisioneros y dice, ¿dónde está el radar? ¿Dónde está el radar? Nosotros nos quedamos mirando, ¿qué radar? Nos quedamos sorprendidos. Y yo le preguntaba al otro que tenemos radar, porque la verdad no lo habían visto. Me dice, claro, y ellos deducieron que en ese lugar donde bombardeaban, que tenía que seguir estando un radar. Y el radar era humano, éramos nosotros. No había otro radar. Es más, ese día ellos tuvimos una gran suerte, los pilotos también, porque cada buque está acompañado por una PAC, la PAC es la patrulla de
tuvieron la bendición los aviones nuestros que se alejó la PAC en ese momento. Después era como un nido de avispas. Cuando lo rompe uno, estaban incesantemente insoportables porque querían saber qué había pasado. En el momento que ellos se alejan, los aviones nuestros tienen la bendición de atacar, tener éxito, y ahí donde aparece el gran poder que ellos ya tenían haciendo base en San Carlos, el rescate de los 14 helicópteros en busca de lo que había quedado de eso. Tal es así que uno de los buques fue instantáneo, como se hundió, pasaron minutos nada más y ya desapareció, proa al cielo, se perdió, con la cantidad de bajas que aparentemente se dijo más de 20. 19, 20. 19. O sea que fue Gracias un golpe que se asestó por una patriada que fue una patrulla que fue jugándosela, ¿no? Porque era una ocasión que si ellos nos veían antes y nos iban a dejar también fuera de combate, está claro. Bueno, muchas cosas así, ¿no? Que se vivieron, cosas inolvidables. 26 de mayo, alrededor de las 13 horas, para variar, ¿qué pasó? Vuelven a bombardear la pista. Sin ocasionar daños mayores. En realidad la pista, salvo el día de la detonación, estuvo siempre operativa y ahora vamos a ver por qué digo lo que digo. El 27 de mayo, a las 10 horas aproximadamente, para variar nos vuelven a bombardear. Y insisto, en todos estos ataques nunca tuvimos ni bajas, tanto muertos como heridos. Hemos sido bastante afortunados. El 29 de mayo, a las 16:30 aproximadamente, una locura para mí, en un Twin Otter, que es un avión chico, procedente del continente, a cargo del primer teniente Uriona, el teniente Poza y el cabo principal Bazán, vienen a rescatar a los pilotos Díaz y Puga, que habían caído hace unos días, y el mayor Puga, en un noble gesto, lo convence a Uriona para que baje la mayor cantidad de cosas posibles del avión y se lleve personal que no solo no tenía misiones, sino que también teníamos un conscripto con una hernia inguinal severa. El primer teniente Uriona accede y casi una hora después, en una alerta constante porque habían avisado de que había Pax británica dando vuelta, son evacuados el teniente de fragata Lidio Castro, el teniente de fragata Vidal, el teniente de corbeta Mancela, el conscripto clase 63 Murais, que es el que tenía la hernia, el mayor Puga, el capitán Díaz y los restos del teniente Volponi. El Twin Otter despega haciendo un esfuerzo descomunal e instantes después la pista es bombardeada por esa PAC británica que venía dando vueltas desde hacía rato. Entre las cosas que bajaron del avión se deshicieron de una cantidad importante de combustible, así que llegaron prácticamente del aliento. El 1 de junio, otra misión que para mí es una locura, desde el continente, de la segunda escuadrilla aeronaval de helicópteros, a cargo del capitán de corbeta Barros, el teniente navío Iglesias y el suboficial segundo Jiqueo, uno de los helicópteros y el otro el teniente de navío Iglesias, el teniente de fragata Brandeburgo y el suboficial primero Montani, vienen a evacuar al resto del personal de marina que había en la isla, y los helicópteros habían sido prácticamente desmantelados con todas las cosas que estuvieran de más para poder poner adentro tambores de combustible de 200 litros de JP1, los cuales a medida que se iba vaciando el tanque del helicóptero los iban bombeando para poder llegar en un viaje directo. Evacúan a todo el personal y vuelven al continente. Una locura, pero bueno, es parte de toda esta historia. Según informes de inteligencia británica, suponían que esos Sikkim podían tener Exocet, que podían ser los Sikkim peruanos, motivo por el cual podrían haberse establecido una base para lanzar Exocet o algo por el estilo, o estar los helicópteros ahí mismo, motivo por el cual decide
enviar al Avenger y alrededor de la 1 de la mañana comienza un intenso, pero intenso cañoneo naval sobre el monte, para variar, sobre la pista, cerca de la zona de las casas, lo cual nos sorprendió porque hasta ese momento todo había sido sobre la pista y algunos lugares más posteriormente. Esa noche efectuaron 273 disparos, pensando de que estos Siquín tenían exocet, los cuales generarían un problema grave saliendo sobre todo desde ahí. Una vez finalizado el cañoneo, la fragata se retira y nosotros no teníamos por qué tirarle porque lo único que teníamos eran los cañones de 75 sin retroceso, que son bárbaros para el combate en infantería, pero para fragatas que se ubican a 10 o 12 kilómetros era imposible. Nobleza obliga, nunca nos, a pesar de los insistentes pedidos del jefe de la compañía, nunca nos enviaron antiaérea, nunca nos enviaron misiles, nunca nos enviaron absolutamente nada más que el armamento que habíamos llevado para combatir los infantes. Sí, perdón. Habíamos desarmado los lanzacohetes de los Pucará, que lo hacíamos funcionar con la batería, así, manual, y salía un misil, que era 2 kilómetros de distancia lo que llegaba eso, era para asustar. Y que eran fijos. Y eran fijos, era tratado con alambre, imposible, bueno, pero tenía algo más. La finalidad cuál era? Era hacer con lo que teníamos, porque no había posibilidad de pedir nada, porque estábamos circundados de agua por todos lados, como ven ahí, y había que bancarse lo que había, y nos bombardeaban prácticamente a diario, y lo que ya nos iba quedando, que no era mucho, lo teníamos que poner al servicio de lo que nos quedaba. Mucho amor por lo que hacíamos, mucho patriotismo y dimos todo, porque es lo que hicimos. 5 de junio, alrededor de las 16 horas, para variar, bombardearon la pista, bien. Ya a esta altura no le dábamos bolilla, digo que como se ven en la película, que van caminando y tiran la bomba y nadie reacciona. No era tan así tampoco, pero era más o menos algo así. El 7 de junio creo que fue uno de los momentos más difíciles, inclusive más que el combate mínimo, al menos a mi manera de ver. Alrededor de las 9:30 de la mañana, el Exeter estaba haciendo piquete radar al norte de la isla Borbón y detecta el Learjet T-24 que venía en una misión de reconocimiento, efectúa 2 disparos de misiles, uno impacta y el avión se estrella al noreste de la isla Borbón. Noroeste, perdón. En esa misión muere el oficial de mayor rango dentro de la Fuerza Aérea, que era el comodoro de la colina, junto con él el mayor Falconier, el capitán Lotufo, el oficial principal Luna y el oficial ayudante Maritza. Muchos años después se encuentran restos de los pilotos y cerca del lugar donde se estrelló los restos del Learjet se construye un memorial en donde hay 2 tumbas y en una placa con el nombre de todos los tripulantes de ese avión. ¿Por qué digo que fue un momento difícil? Porque creo que la mayoría de los que estamos vimos cuando el misil se acercaba hacia el avión y hace impacto. Si bien no se podía determinar si el avión era nuestro o no, uno siempre piensa lo peor y en esta vuelta estábamos acertados, el avión era nuestro. De junio, alrededor de las 8:30, un helicóptero sobrevuela la zona del caserío y sucede algo extraño. Varios de los muchachos le disparan al helicóptero. A mí me encuentran saliendo del galpón de esquila que justo nos habían servido el desayuno. El desayuno era una jarra de agua tibia, color bastante verde a esa altura del campeonato, pero bueno, era algo. Lo sigo
al helicóptero apuntándole, pero no le disparo. Yo todavía me sigo preguntando por qué. Seguramente debe haber sido porque no me generó la suficiente amenaza, cuando si nos ponemos a pensar que el helicóptero tranquilamente después de haber sobrevolado podría haber ido a dar informe y dice acá hay tanta gente y hubiésemos tenido un ataque, así que la lógica indicaba de que en realidad debería haberlo vaciado el cargador o más. Pero a mí en ese momento evidentemente no me generó suficiente amenaza, por eso no disparé. El 12 de junio nos encontramos una cámara de fotos, de casualidad por ahí, y obviamente lo que hicimos fue empezar a sacarnos fotos. Como el encuentro fue muy fortuito, no nos animamos a sacarnos fotos con el personal de cuadros, a efectos de evitar dar demasiadas explicaciones de cómo y dónde habíamos encontrado la cámara. Así que la mayoría de las fotos estamos nosotros solos. En esta podemos ver la posición donde estaba, que nos fuimos a meter a esa altura para la foto porque todavía estaba llena de agua, y el de la derecha soy yo. Perdón. Perdón. El de la derecha soy yo. En el 2017, como conté en algún momento, tuve la suerte de volver y después de caminar algunos minutos y de discutir arduamente con algunos de los muchachos con los que habíamos ido, mapa en mano inclusive, que sí, que no, que es acá, que no es acá, en un momento dado, el ingeniero de la fosa que estaba parado acá exactamente, me dice, ¿por qué no te das vuelta y te fijas dónde estás parado? Y ahí tomé conciencia de que donde yo estaba discutiendo, que decía que sí, me parece que sí, pero no, en realidad estaba metido dentro de la posición. Aquí apenas se puede ver uno de los costados y la parte de atrás y el otro costado. El día, sorprendentemente, estaba prácticamente despejado y con mucho sol, pero al día siguiente, cuando salimos a recorrer de vuelta y volví a estar en la posición, era un día mucho más Malvinas y esa era la visión que yo tenía todos los días desde mi posición. Después tuve algunos inconvenientes en el aeropuerto, pero no voy a hacer mención. Sí, vamos a ver. La típica foto cancherito, el fusil y esas cosas. Lo que se ve atrás es agua. Tengan en cuenta que esto era una pocket. Que es más, no sé si hay gente, los de acá, los de la primera fila, creo que no habían ni nacido cuando de lo que estoy hablando yo, que era una cámara alargada así que tenía un rollo de 18 o de 24. La de 110, la chiquitita, la chiquitita. Sí. Que era suerte, ¿verdad? Ahí no es que, como ahora que miran la foto, bastante suerte tuvimos en la foto que nos sacamos. En esta le tendríamos que cobrar a derecho de autor a Banda de Hermanos, porque es la típica foto que después aparece en todas las películas de guerra y sobre todo en Banda de Hermanos, y en realidad deberíamos cobrar derecho de autor. Y hay un pequeño detalle que no son guantes. Manos sucias. Y eso que nos obligaban a lavarnos, pero bueno, Ah, estábamos un poquito manchados. Estábamos camuflados. Ya teníamos otra postura también, ya habíamos estado en combate, entonces no digo que estuviéramos más relajados, pero como que no teníamos ya esa expectativa de a ver qué pasa cuando vienen, cuando no vienen, qué va a pasar, qué no va a pasar. Entonces nos dábamos el lujo de sacarnos fotos así. Insisto, lamento no habernos animado a sacar fotos con ellos. Ese mismo día, alrededor de las 9:25, el buque hospital Ara Bahía Paraíso se acerca y amarra al norte de la isla Borbón y en un Puma de ejército viene a evacuar un par de heridos que habíamos tenido con el incidente del helicóptero y otro herido unos días anterior. Evacúa a ese personal y para nosotros la vida sigue como si nada. Estábamos a 12 de junio totalmente desconectados, absolutamente faltos de noticia. ¿A qué punto hablo?
15 de junio, alrededor de las 13 horas, nos sobrevuela un helicóptero que después queda estacionado y ellos apuntaban y nosotros apuntaban y nadie disparaba y nos llega la orden desde el continente en que debíamos entregar el armamento, que se había firmado la rendición y que quedábamos a disposición de los ingleses. La verdad que nos toma por sorpresa, porque acá podemos ver que uno de los muchachos sacó foto del helicóptero sobrevolando el caserío. Nos toma por sorpresa porque nosotros estábamos faltos de información, entonces no sabía si íbamos ganando, si no íbamos ganando, si íbamos empatados, o no teníamos idea. Para nosotros el mundo nuestro era esos 88 kilómetros cuadrados menos, porque generalmente del otro lado del monte y demasiado alejado para el este no íbamos, así que descendieron tropas del SBS y quedamos en calidad de prisioneros esa noche en el galpón de esquila que tiene la isla, y al día siguiente en un jeep británico somos trasladados a Bahía Ajax, específicamente a un frigorífico abandonado que inicialmente los británicos utilizaron como hospital una vez que desembarcaron en San Carlos, y esta es la ubicación específica de Bahía Ajax y del frigorífico. ¿Por qué aclaro esto? Porque durante un montón de tiempo nosotros estuvimos convencidos que habíamos estado en San Carlos, como si San Carlos fuera una sola cosa, específicamente el puerto, y en realidad hay un establecimiento y está Bahía Ajax con el frigorífico, que era donde estuvimos nosotros. Me llevó varios años descubrir y entender esta diferencia, y gracias a algunos de los que saben, que me han dado pequeños detalles. El establecimiento es argentino, es el frigorífico argentino. Desconozco. El frigorífico es argentino, ¿no? Me parece que sí. Desconozco. Que son como hospitales. Para mí no, pero bueno. Estaba en las islas. Estaba Sí. acá vamos a ver a gran parte del personal de la compañía, y al fondo, como siempre, nunca fui un buen alumno. Y ahora entienden por qué cuando vienen la foto digo, sí, ya sé, yo tengo que ir al fondo, porque siempre pasaba esto, anda para el fondo, anda para el fondo. En ese frigorífico, específicamente en este lugar, estuvimos alojados 15 días, y el frigorífico tenía 3 sectores. Uno donde estábamos los conscriptos con parte del personal de suboficiales al principio, pero que después fueron alojados en otro sector, con todos los suboficiales juntos, y otro para el sector de oficiales. La verdad que no teníamos idea de qué era lo que iba a suceder, nadie sabía nada. Si bien había un montón de rumores, no había nada en concreto, hasta que el 30 de junio nos embarcan de vuelta en los helicópteros y nos suben a bordo del buque de Saint-Edmund, el cual navega hacia Puerto Argentino, y ahí queda anclado durante otros 14 días, digamos, frente al puerto. Acá la ola de rumores también, de lo que se les ocurra, que íbamos a Inglaterra, que íbamos a ir a la Isla Ascensión, que íbamos a Uruguay, no sé, una cantidad de cosas que en realidad nunca supe si eran rumores, si eran alternativas, tal vez en algún momento eran ciertas, ¿no? ¿Cabía la posibilidad de ir a la Isla Ascensión y cabía la posibilidad de ir a Inglaterra? Sí, para ese momento se estaba planificando la movilización del buque hasta la Isla de Ascensión y de ahí después a Gran Bretaña, donde estaban preparando campos de prisioneros. Pero era, porque desde Argentina no se declaraba formalmente el cese de hostilidades, entonces por eso actuaban ustedes como rehenes de los británicos. Finalmente, a principios de julio, hubo una manifestación del canciller argentino que de hecho habían cesado las hostilidades activas, entonces eso fue lo que hizo suspender los planes de llevarlos a Ascensión y después a Inglaterra. Bueno, zafamos.
De hecho, arriba del buque, como bien dice José Ibáñez, éramos 593, entre los cuales estaba yo como último orejón del tarro, por poner un ejemplo, hasta el general Menéndez. La estadía no estuvo mal, no digo que estuvo bueno estar prisionero, pero digo no estuvo mal. Pasamos a bañarnos todos los días, a tener un desayuno, un almuerzo y una cena. Hasta fumamos cigarrillos nuestros, pero fumamos cigarrillos. Nos dieron una identificación, mi número de prisionero era el 289. Ahora jugaba la esquina, a lo mejor agarraba una moneda. Bueno, ahora ya está. No sé, a lo mejor. Como decía, el alojamiento, como era un ferry, era súper incómodo. Esto era donde van los autos y la única seguridad que había era en estos palos con estas sogas donde colgábamos la ropa y nosotros estábamos tirados así gran parte del día. Estoy en remera, aunque no parezca, lo cual indica que mucho frío adentro de ese barco no había, no la pasamos. Al menos en el sector donde estuvimos nosotros. Ellos podrán decir después que estaban en otro sector si estaban mejor o no. El 14 de julio, alrededor de las 4 de la mañana, nos vienen a informar de que estábamos volviendo, pero para esa altura tampoco sabíamos específicamente dónde íbamos, aunque el gran rumor era que volvíamos a Puerto Madryn específicamente, y de hecho así fue. Llegamos alrededor de las 8 de la mañana. Hubo un pequeño inconveniente porque en la cuenta de los prisioneros no les daba, les faltaba, luego les sobraba, que después al final se terminó resolviendo, habían contado mal, lo cual demoró un poquito los trámites, pero en definitiva se solucionó. Ese día los diarios, específicamente Clarín, ya evidentemente sabía algo porque es el diario del 14 de junio, debe haber sido la edición matutina, en donde habla de los 593 prisioneros, en donde menciona que posiblemente se iban a quedar parte del personal de ingenieros para desactivar las minas, cosa que hicieron durante este mes que estuvimos, no se quedó absolutamente nadie. Y después habla de que el comandante del 5º Cuerpo de Ejército iba a presidir la ceremonia de recepción, pero que no iban a dejar entrar a la prensa y mucho menos a la familia, cosa que hicieron. Una vez que estuvimos en Puerto Madryn, nos trasladaron en micro desde el puerto a la base Almirante Sar, en donde cuando estábamos a punto de almorzar nos dijeron que iba a un avión, un F-28 de la Marina, y despegaba, rumbo a la unidad, así que desistimos del almuerzo y nos trasladamos a la base, al aeródromo de La Plata, y de ahí en camiones a la unidad, llegando alrededor del mediodía. Todo lo que vino después es una sumatoria de cosas. A veces la posguerra fue más difícil que la guerra misma, pero tuvimos la entereza de seguir y de no claudicar. Nos costó un montón el soltarnos y empezar a contar lo que había sucedido. Pasaron muchos años y como si nos hubiésemos puesto de acuerdo casi todos al unísono, más o menos, empezamos a contar lo que había sucedido. Todavía hay un montón de cosas que faltan, hay información que no tenemos y hay un montón de cosas que nos quedan por esclarecer, pero en algún momento saldrá el resto de las cosas a la luz y se podrá contar la parte que falta contar. Esto es una breve parte de lo que sucedió en Borbón y es el 90% mi visión y mi experiencia.
pero estamos dispuestos a responder cualquier tipo de pregunta que quieran realizar después de que haga el comentario de Cabo Segundo Ibáñez. No hay que dejarlo pasar porque muy poco se sabe de Borbón, ¿verdad? Porque nunca se dio la posibilidad que se supiese lo de Borbón. Javier hizo la punta con estos relatos en sus 2 libros. Falta mucho material más. Lo estamos hablando y siempre nos comunicamos los 3, aportando cosas que fueron inéditas en su momento. Está claro que a la fecha se nos castigó por esos aviones que fueron destruidos. Y lo digo con total convencimiento y me hago cargo de lo que digo. Porque no se nos perdonó que hubiesen destruido los aviones con los medios que teníamos, pero no teníamos nada antiaéreo, no teníamos armamento para hacerle frente a un gran poderío que nos pusieron del otro lado. Aún así, tuvimos un patriotismo maravilloso. Quedará en mí por el resto de mi vida. Cuando mi jefe de sección ordenó a toda la sección, apoyado por Juan, por mis compañeros de cañones, hacer un fuego de movimiento cuando la munición nos silbaba a la cabeza, eran nidos de munición trasante que nos pasaba, Javier saltando y toda la sección, por fuego de movimiento, viva la patria carajo, y nos levantamos al unísono todos, nadie fue para atrás. Y con el fuego máximo que tenían las armas, lo logramos hasta confundir a los SAS. Y ahí fue donde emprendieron la retirada porque ni ellos sabían qué es lo que pasaba, porque hasta ahí la llevaban bien. Fuego naval, apoyo de helicópteros con visores que regulaban todo el tiro. Fue grosso, nosotros en las posiciones que no nos dejaban mover. Y sin visor nocturno. Y claro, a mí me tuvieron mal y gracias a mi hermano Juan, como digo, me salvó la vida. Y Zárate por cañones y me tenía mal porque yo había terminado esa mañana, esa madrugada de apostar a la gente en un recorrido sin visores nocturnos. O sea que los impedimentos fueron muchos, pero le poníamos el corazón a todo, porque no había otra. Como yo siempre decía, a mis soldados yo les dije, acá no venimos de joda. Te tenés que acordar esa palabra. Hagan lo que yo les digo, porque si yo falto, cualquiera de ustedes me tiene que reemplazar. No es que me barren, me tienen que reemplazar. Obviamente que yo la jineta me la sacaba, porque ellos con visor nocturno, y sabíamos que todos los tenían, nosotros nos trajeron después del ataque grande 10 Litton, pero eran en las máscaras. En las armas no teníamos nada nocturno de visor. O sea que era apuntar como el gallito ciego, a donde veíamos, pero lo veíamos. Y no había que ponerlo en el punto láser, porque del otro lado, otro visor nocturno detectaba la posición y éramos muertos. O sea, muchos detalles que había que sacar sobre la marcha. Y los muchachos iban asimilando todo a una velocidad fantástica, porque estaba la vida de por medio. Y hoy por hoy me llevo eso en mi recuerdo. Al lado mío tuve valientes, en toda jerarquía y en toda escala. Un grupo que se la jugó hasta lo último. Y hoy por hoy, palabra de agradecimiento para todos. Gracias. Ahora pueden hacer preguntas. Lo quería decir porque lo sentía. Pasa algo que estaba haciendo otra vez Es los mismos sentimientos que tiene Carlos, el mismo que tengo yo. Con los soldados, nosotros también hicimos carrera, pero ellos allá, se lo dije también, varios mis soldados, digo míos, todavía me queda decir míos. Los admiro mucho porque ellos, estando ahí, me enseñaron muchas cosas a mí, que yo supuestamente que sabía más por ser escuela, y no, me han enseñado, estando en ese momento y en esas circunstancias. Por eso también soy muy agradecido con ellos, de todo corazón. Así que bueno, más que eso, le puedo dar mi corazón con ellos. Y si tengo que ir con ellos de vuelta, iría. Pero sin la pastilla de presión, sin la pero iría con ellos de vuelta, sí, sin dudarlo. ¿Los anteojos? También. Sí, Pregunte. adelante. Buenas noches. Buenas noches. ¿Las armas de apoyo de la compañía? Bien, gracias. No, tuvimos un inconveniente técnico antes de cruzar de
de los 3 grupos de MAC, uno queda en continente, los 2 grupos de mortero, y si bien la dotación era la misma, teníamos morteros de 60 y de 81 también quedan en continente y los lanzacohetes también quedan en continente. Se pide un grupo, una 12,7, pero el pedido nunca se materializó. Teníamos una caja de municiones, me enteré hace poco, de 12,7, pero no teníamos la 12,7. Motivo por el cual meterla en el FAL era un poco complicado. Entraba, pero más complicado era sacarla, así que desistimos de utilizarlas. Jamás nos mandaron, a pesar de los intensos pedidos, insisto, del jefe de compañía, no nos mandaron misiles, ni los morteros, ni la 12,7, ni ningún tipo de armamento pesado. ¿Ese material Salvo- quedó en el continente o quedó en Puerto Argentino? No, quedó en continente. O sea, no cruzó con ustedes. No cruzó con nosotros. O sea, en ese momento lo que tuvimos de apoyo era Grupo Cañones, 75, 4. y un grupo de ametralladores que abastecía, digamos, como apoyo a la sección de tirador. Ahí, en ese Y gracias que teníamos una máquina. Y en materia de comunicaciones, perdón. Sí, no. En materia de comunicación, acá tenemos a uno de los Yo muchachos soy responsable. que puede aclarar con mayor precisión. Los integrantes del batallón 3, yo pertenecía a la batallón de comunicaciones, entonces ese batallón se desmembraba, digamos por alguna manera, y servía a los diferentes batallones. Y a mí me tocó el batallón 3, con la compañía H. Y hace tanto tiempo de esto, ¿no? Y nosotros grandes con la pastilla de la presión, como dice Juan. Pero esto nos ayuda y vamos recordando. Por ejemplo, vamos a responder lo que decía. Los equipos de comunicaciones eran un equipo de VHF que había con las compañías, con los grupos, con las patrullas que salían, y después teníamos un equipo de HF que era, nos comunicábamos o con Radio Malvinas o con el continente. Y lo que decía Juan, que no nos podíamos comunicar cuando vimos las patrullas de Israel, no podíamos comunicar con Rabina, se llamaba Ramalvina. Entonces lo pasamos a Gallego, o a Grande. Barrio Gallego, ¿no? Sí, a grande. A Grande, Alternado. pasamos las coordenadas ahí y fue impresionante, realmente a mí, ya digo, hoy viejito me llena de orgullo, fue impresionante esa patrulla, pero no sé cuánto tardaron, 20 o 25 minutos en llegar, fue impresionante, el cielo de goma, como decimos nosotros. Y después Carlos se olvidó de contar, yo conté 16 helicópteros, y yo corro con ventaja a través de ellos porque ellos estaban en el campo y yo oreja de los oficiales, porque yo trabajaba en la COC, en el centro en el centro operativo de combates, el COC, ¿no? Entonces yo me enteraba de más cosas porque estaba justamente con el jefe de compañía. Y es así cuando Javier cuenta también esa mañana, que se olvidan de contar una mañana, no sé por qué los domingos eran hermosos, los domingos a la mañana, no sé por qué. Y otro, voy tomando memoria. Y esto lo constatamos después cuando estuvimos con los ingleses. Siempre los sábados y domingos nos cagaban a palos más, disculpen la expresión, ¿no? Pero no le cabe otra, porque eran muy superiores en los aviones, en los carros, eran impresionantes, ¿no? ¿Y por qué? Porque cobraban doble, de veras, esto dicho por ellos, no me lo contaron. Teníamos un traductor, ¿no es cierto? Un chico que estaba en la compañía de ellos, que hablaba inglés y vivía en Nueva York, y bueno, se estaba haciendo la colimba acá, entonces se llevaba, pues, se entendía perfectamente el idioma, ¿no? Y le hicimos preguntar nosotros esto, pero de veras, les cobraban el doble, cobraban horas extra como nosotros en la fábrica, algo así, o sea, les pagaban. Y bueno, eso es lo que estoy hablando después, lo que hoy me hacía acordar también Gugliota, de que habíamos recibido la orden un día antes o a la tarde. Yo recibí la orden del continente de destruir el equipo criptográfico, que era el cifrador. Nosotros todas las comunicaciones, y ahí con el papá de Marega, muchachos, ¿no? Era nuestro jefe, nos mandaron a poner la granada y cuando me preguntaba ¿dónde vas?
teníamos que poner una granada. Y bueno, digo, después te digo, qué sé yo, no sé, volamos el encriptador. Entonces nos llamaba la atención. Y todavía, al otro día, como contaban que llegó el helicóptero británico, todavía nosotros ilusos, porque decíamos, ¿se rendirán? ¿No? Llegaban, sí, el helicóptero nos sobrevolaba así, en una ventana, la bandera británica, y la otra blanca. Por eso no se le tiró, ¿no? Porque ahí pasaba por ahí, medio percibir, te tiraba, no había problema, ¿eh? Entonces, bueno, bajó el oficial habló con nuestro jefe, con el teniente, en esa época teniente de navío, Sí. Mariga, que sí que no. Entonces, yo estaba con él, porque yo llevaba el VHF que, ya digo, apoyaba a los muchachos que estaban adelante. Entonces Mariga le pregunta, ¿y si no qué? O sea, si no me rindo, ¿no? Entonces le hace señas al lado de la bahía que tenía un buque con 300 infantes de marina, o 3.000, recuerdo. Y sí, no vale. ¿Qué vas a hacer? Le contaba que ya se había rendido Puerto Argentino, claro, porque nosotros no estábamos enterados de eso. Sabíamos que algo malo estaba pasando, y era como en las películas. Nosotros veíamos los fogonazos en el horizonte, en la noche, que esto se veían, ¿no? Los fogonazos que fueron los combates impresionantes, se veían así en la noche. De hecho, yo pensaba de que era un fenómeno climático, sí, trueno, tormenta, rayos, algo por el estilo, y mucho tiempo después descubrí que ningún... Correcto, y la noche ahí era muy oscura, ¿no? Entonces, esas luces así, eran así en el horizonte, se veían que fueran los combates, los finales, ¿no? Del 14 de junio, creo. Del 13 al 14 de junio, Sí. en las zonas esas, ¿no? Y bueno, se vinieron los británicos y bueno, de ahí fue que después ya nos pasaron para el lado de San Carlos, que estábamos en la bahía esa ahí. Pero bueno, así, acá voy recordando muchas cosas. Yo conté que eran 16 helicópteros. Ay, perdón, decía, hubo una mañana del domingo que quería contar. Yo robaba, yo era como segundo también, robaba chocolate. Tomaba prestado por tiempo indeterminado. Y iba a llevarlo a mis compañeros, porque éramos todos compañeros ahí, ¿no? Entonces las posiciones, pues yo te digo, estaba un poco mejor ahí. Y esa mañana salí y no quise llevar mi fusil, porque estaba hermosa la mañana. Y me acordé de un instructor que teníamos, que seguro que Carlos se acuerda, el suboficial Argo, decía, no deje su fusil marinero, decía, ¿no? Y yo no agarré el fusil, y no terminé de agarrar el fusil, que pasaron esos dos helicópteros, pero tiraron, ustedes no se imaginan, era impresionante lo que tiraban, ¿no? Bueno, gracias a Dios, como siempre, zafamos, no sé, hay dioses de infante de marina, porque ya digo, nos podían hacer de goma en cualquier momento. Esa era una. Y después hubo muchísimos ataques que los chicos no cuentan, les digo, que en una parte una bomba había caído ahí al lado de la casa donde estábamos nosotros, que era central, que rompió todas las paredes con las esquirlas, las famosas belugas, ¿se acuerdan que encontraban las belugas? Eso era una cosa de loco, se tiraban la bomba, por ejemplo, esos huecos que cuentas que había. Una de las bombas explotó 12 horas después. Y lo que hacían era, claro, caía esa bomba y te inmovilizaban completamente porque no te podías mover. Y otro dato curioso era, por ejemplo, volaban como unos engranajes de plástico, pero con filo. Entonces eso te agarraba y te cortaba el real. Y algo gracioso cuando caían esas belugas, ¿no? Parecía que, no sé, tiraban ovejas, gallinas, claro, porque caían sobre la zona y las gallinas y ovejas hablaban. Y era así que, bueno, generalmente todas las noches nos tiraban con los barcos, ¿no? Que hacían ablandamiento, ¿se llama eso? Sí, ¿no? Tiraban. Pero nosotros estábamos de joda porque comíamos asado. ¿Recuerdan de eso, no? Porque mataban las vacas o las ovejas y esas cosas. Así que bueno, eso es que no llega a amenazar. más o menos lo que puedo recordar. Uno le toma risa porque lo tenían que tomar así.
así, porque éramos jóvenes, yo tenía 21 años, mis soldados tenían 18, era muy poquita la franja de edad que teníamos. Y yo tenía a cargo 12, y transitoriamente tuve 24. Se me agrandó la familia. Pero fueron experiencias únicas que hoy por hoy uno rescata lo más lindo, que es la parte humana, ¿no? Hoy somos grandes hermanos de toda una vida, después de 37 años. Y bueno, ¿y qué nos dejó esto como experiencia? Que estuvimos en un lugar complicado, muy complicado. Un lugar, como yo siempre le dije, sin retorno. ¿Te acordás mi frase? Esto es un lugar sin retorno, porque la vía de repliegue, Juan, estaba a 7 kilómetros. Teníamos 2 Zodiac con 2 motores de 40, 2 Johnson de 40 HP. En una de las tantas patrullas que hicimos, el agujero más chico del Zodiac tenía, no sé, esta carpeta era el agujero. Los habían detectado, la patrulla inglesa, y los había hecho un pedazo. Obviamente que el repliegue, y a 7 kilómetros desde nuestra base, era imposible. O sea que teníamos que estar ahí, o quedar ahí, o morir ahí. Es más, recibimos la comunicación que el día 15 estaba previsto el desembarco, y la idea era tomar Borbón y no tomar prisioneros. O sea, íbamos a jugar todas las fichas ahí. Tuvimos suerte. Yo creo que si Dios estuvo con nosotros en muchas ocasiones, en las ocasiones de que tuvimos que cambiar las posiciones porque se inundaron, si la SAS hubiera desembarcado cuando estaban alrededor de la pista de las posiciones, hubiera hecho un desastre, porque hubiese, sí, tenido bajas el grupo que estaba ahí, inevitablemente porque ellos venían a destruir los aviones y encontraban las posiciones por delante. Y venían dispuestos a todo, porque era la misión que ellos tenían, que no la pudieron cumplir, como bien dijo Javier en los gráficos. Radares que no existían, depósitos de combustible que no lo pudieron tocar, y tuvieron que salir muy apurados. Creo que la SUBE se les perdió todo en la disparada, porque la pasaron mal. Ni SAS, ni SOS, ni SUS. Los corrimos con fuego y movimiento, como nos enseñaron nuestros profes, estos queridos instructores que tuvimos. Así que es una historia hermosa. Nos apasiona mucho, y más que la gente se interese por saberla, porque Borbón es complicada. Borbón, lo poco que se va sabiendo y lo que se va a saber seguramente, fue que nos dejaron a la buena de Dios y con lo que teníamos. Y no se nos brindó más nada porque, total, flaco, ya están ahí, continúen ahí. Es así. Y volvimos, aparecieron los muertos vivientes después del 14 de julio. Y bueno, y el día de hoy que lo podemos estar relatando. Así que cualquier pregunta, háganla por favor. ¿Hizo otra preguntita? Ahí, por favor, Carlos y Juan. ¿Se acuerdan cuando armamos las cueteras? Bueno, no eran fijas, estaban montados arriba de una carretilla y con eso se le daba dirección y altura. A lo gaucho era eso. Sí, Cargábamos todo para todos lados. tal cual. Después anécdotas risueñas hay un montón. El perro objeto que se perdió con los cañones, nunca más lo encontramos. La correa quedó nomás. Lo estamos buscando todavía. Respecto a lo que decías del asado, hubo una noche un incidente que uno de los muchachos que estaba de guardia, a una distancia un poco más lejos que el fondo del salón, divisa 2 bultos que se mueven. Ya estábamos con el índice fácil, porque esto fue después del 15 de mayo. Le da la voz de alto, no responde, a la segunda voz de alto no respondió, le sacude. Lo raro es que en vez de decir, ¡ah!, dijo, ¡me! Digo, por el cual al otro día obviamente comimos cordero, que estaba riquísimo. No, hay anécdotas, por ejemplo... Varios días después, un compañero mío ve un bulto también que se mueve y le dijo, no contestó y le sacudió, y también volvimos a comer cordero. Desde ese día no dejaron salir malos animales. Pero bueno, También los lobos marinos, había un par de lobitos marinos en la costa. Pobrecito, sí, porque se pensaba que eran buzos tácticos, fuera broma. Claro, claro. Como tienen color de brillo de noche, y salen así. cuando salió escuchamos los tiros, ¿qué pasó? Salió la patrulla, no, un buzo táctico, cuando fui un pobre lobito que quedó. Y bueno, pero después del 15 ya había se apartaba todo eso muy flor de piel. Sí, primero apretábamos y después preguntábamos. Sí. Pero ¿qué información había después del 15? O sea, La misma que antes. nada. Nosotros, La misma que antes del 15. exactamente, nada. O sea, si ustedes se quieren sin comunicarse con... O sea, hay algo que se me escapó. Orgánicamente, la gente de Borbón depende del componente naval de Malvinas. O sea, ¿quién era el jefe del jefe?
No, el jefe era el teniente Marea en ese momento. No, no, pero Pero el todo jefe de teniente Marea. respondía a Malvinas, a la base Malvinas. O sea, desde yo me comunicaba y las órdenes las daban Malvinas. Radio Malvinas. O sea, ahí quien está, supongo que estaría el general Menéndez, supongo. Pero lo daba Malvinas. Estaban las tres fuerzas integrando. Acá está el hijo de nuestro jefe de compañía. Este es el hijo de nuestro jefe de compañía. Buenas Qué noches. voto, señor. Primero quiero agradecerle al Círculo por permitirme conocer estos héroes que junto con mi papá, bueno, mantuvieron esta gesta que también ilustró Javier. Yo me empecé a preocupar personalmente por tratar de ubicarlos en la era de Internet, cosa que antes no sucedía. Para mí me era muy difícil. Si bien con mi papá mucho de Malvinas nunca hablamos, y yo le respetaba que él cuente lo que quiera, pero hace mucho que quería conocerlos y estamos en contacto telefónico y demás, y bueno, nos permitieron hoy con este espacio poder conocerlos, y le digo lo mismo que le dije de corazón por teléfono. Para mí es un tremendo orgullo y no tengo palabras para explicar este momento de poderlos conocer y charlar con ustedes. Espero que después nos comamos una pizza y continuemos. Con respecto a lo que usted dice, si bien yo no ahondé mucho con mi papá, porque para mi papá, a mi papá esta gesta le valió la vida, literalmente. Mi viejo, por lo poco que yo lo pude conocer, era un infante de ley que no admitía que las cosas se hagan mal, más si tenía un uniforme de color verde puesto. Lo que pasó, como bien cuentan los muchachos, es que si bien esa compañía no era la que tenía que ir a las Malvinas, sino era la otra, la Golf, se toma la decisión de que lo haga la compañía Hacha por una cuestión de preservarle la vida al jefe de la otra compañía. Después cada uno los desmembra como le parece. Ese señor fue y pidió no ir, entonces fueron esos muchachos. Cuando mi papá recibe la orden directa de su comandante, un capitán de fragata, creo que se llamaba Nocilia, le dice, un poco andando con el relato de Javier, que por orden superior él tenía que dejar sus armas de apoyo en el continente, lanzacohetes, morteros, etc. Y que él iba a recibir directivas únicamente del capitán Moreno. Con esa directiva se hacen los traslados y se encuentra con que una vez llegados al sur empiezan a depender del personal de ejército y no de la infantería de marina. Se hace este desmembramiento. Yo todo esto lo sé porque lo encontré escrito de puño y letra de él. Y lo tengo. Sí, lo tengo. Lo hice a los muchachos si nos dan los tiempos. Con ese nuevo escenario quedan diseminados los componentes de esa compañía. Como muy bien dijeron los muchachos, son los que se comentaron, los que van a Borbón. Y desde ahí, seguramente el caballero también lo puede aseverar, él sostiene que jamás se pudo comunicar con su jefe directo. Aparecieron a posterior al ataque del SAS a ver qué había pasado y se fueron. Y la próxima vez que tiene comunicación directa con su jefe es donde le ordena que va a sobrevolar un helicóptero inglés, que no lo ataquen y que se rindan, que destruyan el material criptográfico, el material bélico, bla, 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 como lo dijo. Lo que dice Carlitos también es real. Les pasaron facturas o lo quisieron hacer cargo a ellos de la pérdida de los aviones en sí. La pérdida de los aviones se gesta en Inglaterra por un plan inglés, no por un desembarco, sino porque ellos, previendo el desembarco en San Carlos, advierten la presencia de los aviones Pucará y los toman como amenazas para que hagan un ataque al personal de tierra. Por eso es que antes del desembarco de San Carlos hace esta operación el SAS. Lo que yo sé es que se muere un soldado en el ataque y otro se va herido. Y que el capitán Hamilton, que era uno de los que estaba a cargo, después muere en otro enfrentamiento con comandos de ejército. Cuando volvieron, extremadamente bien ilustrado, era ponerlos abajo de la alfombra, nadie los quería ver, hubo traslados con los vidrios pintados de negro,
Sé que hubo reuniones en la misma unidad con el resto del personal en donde un poco los aleccionaban de que no les crean nada de lo que cuenten. Y como dije, esto a mi viejo le hizo extremadamente mal en su salud. De hecho, él llega a la jerarquía próxima posterior, termina en una junta médica por psiquiatría y lo declaran inepto para el servicio, con un porcentaje de ineptitud y demás. Lo que él nunca pudo superar, si bien escuché la frase que dijo él hoy, nos trajo a todos vivos, eso fue lo único que a mí me dijo de Malvinas. Yo me los pude traer a todos vivos si no me hubiese pegado un tiro, y la verdad que le creo, o le creía. Pero bueno, haberse subordinado, pongámosle también entre comillas, y tener esta carga encima, de tener toda esta gente a cargo con los medios que tenía y con lo que tenía enfrente, lo enfermó y no se recuperó nunca. De hecho, se murió hace 2 meses, a los 69 años, con un cuadro de depresión mayor y demás. Pero nada, como dice Carlitos, a mí me hace muy bien escucharlos porque, y creo que ustedes también, para llevarle toda esta información periférica a todos los muchachos que estuvieron allá, que no entienden qué pasó. O sea, y que por una cuestión de roles de combate, capaz que algunos saben y otros no. Pero bueno, fue así, esta guerra extraña. De todo eso, vuelvo a repetir, para mí es extremadamente un orgullo conocerlos, escucharlos, y ojalá esto sea el inicio de una relación que perdure. Muchas gracias. Acá les voy a hacer llegar una para cada uno, de todo corazón. Vienen de Mar del Plata, son importadas de 400 kilómetros. Es la asociación que yo estoy allá y bueno, un gracias total a todos. Gente que quiero mucho está presente, así que... Sí, perdón, antes de mitad. Hay más veteranos de Sí, por guerra. favor, pasen al... Los invitamos a los veteranos de guerra a pasar al frente, así les sacamos una fotografía Por en favor. homenaje a los veteranos. Y yo le voy a entregar a los expositores un libro de nuestra editorial, hicimos conjuntamente con el Grupo Unión, que es La virtud que tiene